Abramos, por favor, las Escrituras en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, tenemos aquí cómo Dios, sabiendo perfectamente lo que iba a ocurrir, cómo el pueblo iba a pedir rey, entonces Él, a través de su siervo Moisés, hizo algunas instrucciones muy importantes. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. Capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, Jehová tu Dios te da, porque Él es el que hace la cosa y Él es el que da lo de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. ¿Cómo les parece? Y digas, Dios sabía que iba a pasar. Él conoce el futuro. Él conoce todo de nosotros. Él sabe, hermanos, si vamos a ser firmes o nos vamos a descarriar. Él sabe eso. Y a pesar de eso, sigue amándonos, cuidándonos, sustentándonos. Él sabía que Judas le iba a entregar. A pesar de eso, no lo denunció. Hasta el último momento, el que come pan, que lo moja en mi plato, ese es. Él sabía que Pedro le iba a negar, etc. Él sabe todo. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aunque sea rey, es tu hermano. Eso es muy importante. Es tu hermano, digno de honor y de respeto, pero sigue siendo tu hermano. Es rey y él debe ver a sus súbditos como hermanos. No como el vulgo, como cierto allá, como ocurre con las monarquías inglesas, por ejemplo, ¿no? Que ellos se sienten de estrato 11 y miran al pueblo como... Y hasta prohíben a los que tienen un entorno con ellos mezclarse. Y les es muy difícil aceptar que una mujer periodista se haya casado con uno de ellos. Entonces tenían pleitos y por eso ya se fueron y ahora viven aparte y no, ¿cierto? No dependen de ese estilo de gobierno. Esa es una cosa ridícula, pero bueno. Entonces seguimos. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y esto nos habla que cuando somos convertidos al Señor, no debemos escuchar la voz de ningún rey que nos quiera decir, vuelva al mundo. A ningún rey, porque hay un rey que quiere gobernarnos. Vamos a mirar cuál es ese rey. Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6. No perdamos dónde estamos. Esto es solamente una referencia porque hay un rey. Bueno, hay tres reyes que quieren sacarnos del propósito. Y lo más triste sería que un líder, un siervo, una persona puesta en eminencia fuese ese instrumento para volvernos a Egipto. Eso sería desastroso. Y por eso dice que no vaya a hacer volver a Israel a Egipto, ¿no? Ya habían venido de allá. ¿Y qué era Egipto? Esclavitud. Esclavitud. Y cuando nosotros somos de Cristo y nos volvemos al mundo, volvemos a la esclavitud, a los ídolos. ¿Y el Señor está agradado? No. No somos de los que retroceden, dice la palabra, para perdición. Y obvio, ahí perdición no se refiere a condenación del alma, sino perdición del tiempo, perdición de los privilegios, etc. Muy bien, capítulo 6, versículo 12. No reine
no gobierne, no controle, no domine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos malsanos, en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como nos diría más tarde en 12. Así que hermanos, 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, culto, y esto nos habla de adoración, culto, un culto inteligente, racional, no emocional, sino racional, inteligente. No os conforméis a este siglo, a este sistema, a este cosmos, a cómo funciona el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y estamos pensando en eso, hermanos. No volváis por ese camino de retorno. ¿A dónde? A Egipto. Y que ningún hombre de Dios, Dios nos guarde, seamos tropiezo para que los hermanos que han venido a Cristo ahora se devuelvan. Eso sería lamentable. Pero a veces con el testimonio pésimo nuestro somos eso. Somos como animando al creyente a volverse al mundo. Porque ese creyente dice, no, ese es el hermano con experiencia. Entonces yo, ¿cierto? Yo mejor me quedo, me devuelvo. Yo mejor me devuelvo, ¿no? Entonces no reine la carne, pero tampoco, hermanos, el mundo. Vamos a mirar 1 Juan 2. Mire aquí, otro rey que no debemos tener. Por supuesto que no. 1 Juan 2:15. No améis, o sea, no os dejéis dominar, que tu corazón no te domine al mundo. No améis al mundo. Y aquí el mundo tiene que ver, hermanos, con todo lo que encierra personas, ojo, personas, costumbres, avaricia, cualquier cosa, deporte, trabajo, lo que quite el primer lugar a Cristo es un amor prohibido para nosotros. ¿Me entienden, hermanos? Hasta la esposa. Si la esposa es una floja espiritual y tú eres un siervo de Dios y ella, en lugar de ser ayuda idónea, es ayuda errónea, como dice Alejandro, ¿no? Ayuda errónea. Entonces lo que hace es ay, no, mi hijo, ay, qué pereza. Otra vez culto. Ay, eso hoy no vayamos. Hermana, no haga eso jamás, por favor, ¿no? Pero puede pasar. Y no solo que puede pasar, pasa. Y yo recuerdo, bueno, de ejemplos de la realidad, por lo menos 2 casos recuerdo de mujeres viviendo en la capilla, allí viviendo, beneficiándose del lugar del culto, porque es un gran privilegio vivir en la iglesia. Nosotros lo vivimos, son 10 años que vivimos aquí. Y esas 2 hermanas de las que les cuento, allá en Bogotá, oiga, los domingos se enfermaban, les daba unas migrañas, no podían estar en el culto, allá se quedaban en su alcoba, ¿no? Y la esposa, no, hermanito, supiera, tiene una migraña, ay. Pero eso sí, apenas terminaba el culto, se le quitaba la migraña y salían a pasear. Y la gente, hermanos, usted sabe que la gente ve todo. La gente ve todo y los vecinos se daban cuenta de todo y decían a los hermanos. Y fueron 2 casos. En ambos casos, los hermanos tuvieron que pedir a estas familias
salir de la congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque no amaban al Señor, amaban al mundo. No querían oír la palabra de Dios, no querían tener contacto con los creyentes. Solamente querían ser privilegiados, beneficiarios, pero no sacrificarse por el Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al punto de dar su corazón, ama al punto de, cierto, como quitar su primer amor, que debe ser ¿quién? El Señor. Porque nadie puede servir a dos señores o estar enamorado de dos esposos al tiempo. Es imposible. Y aunque tenemos en la Biblia esos ejemplos malos de todos los hombres bíblicos que tuvieran varias esposas, eso no fue lo que Dios quiso, jamás. Ese no es el plan de Dios. ¿Cuántas Evas hizo Dios a Adán? ¿Cuántas Evas hizo Dios a Adán? Una. No estaba Eva 1, Eva 2, Eva 3, Eva 6, no. Y David tenía como 6. Bueno, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que tiene que ver con nuestra humanidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de los ojos. ¿Qué nos gusta ver con los ojos? Todo lo que podríamos comprar, ¿no? Todo lo que podríamos tener, hasta personas, los deseos de los ojos, hasta personas. La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es sentirnos superior, sentirnos mejor que otro. Esa es vanagloria. Eso es vanagloria. Y ahí está el texto. Tiene que ser un hermano. El rey tendría que ser un hermano, para que a él no se le suba el ego y vea al hombre menos o a la mujer menos. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestros tres grandes enemigos, nuestra carne, el mundo y el mismo Satanás, ¿no? Satanás, que anda cual león rugiente buscando. Solamente busca, pero no puede devorar. Solamente asusta, pero porque no es un león tampoco. Cristo es el león de la tribu de Judá. Pero bien, hermanitos, les ruego volver a 17 de Deuteronomio. Dice, versículo 18, bueno, ni tomará para sí muchas mujeres, versículo 17, para evitar algo, que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá mucha plata ni oro. No va a amontonar eso para sí en abundancia. ¿Por qué? Por la avaricia, hermanos. ¿Sí ve? O sea, son situaciones que se dan. Y cuando uno tiene, ¿qué quiere? Más. Y sí dice, ¿no? Que, por ejemplo, el vientre estéril nunca es contento. Porque quiere tener, y hay mujeres obsesionadas con eso. Y hay personas, hermanos, que dice la palabra que no tienen nada, pero se creen que tienen mucho. Y hay otros que no, cierto, que tienen mucho y se quieren hacer los más miserables. ¿Por qué? Tacaños, ¿cierto? Y eso se da mucho. Eso se da. Pero bien, hermanos, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ay, tenía un trabajo pendiente. Dios le dio una orden a través de su siervo Moisés al que iba a ser rey. ¿Quién tuvo que hacerlo de primero? Saúl fue el primer rey. Él tenía que haberlo hecho. Y luego vino David. Y luego vino, les pregunto, ¿lo hicieron?
¿Lo hicieron, hermanos? Amigos, no lo hicieron. No lo hicieron. No escribieron una copia de la ley. No lo dieron importante, lo olvidaron. Y probablemente los sacerdotes levitas tampoco le dieron importancia. Porque si hubiese habido hombres espirituales, ¿qué hubieran hecho? El mismo Samuel, hermanos. Samuel era el hombre de Dios. Era el que ministraba. Y probablemente Samuel no supo esto. Porque ¿quién debería haberle dicho? Elí, el sacerdote. Pero por lo que yo veo, es que el viejito Elí no se acordó. Y Samuel tampoco supo. Y por lo tanto Saúl no supo, ni David, ni Salomón, ninguno de estos. Y los gravísimos problemas que tuvieron por olvidar la palabra de Dios, por no tener la palabra de Dios en la mano, por no leerla todos los días. Mire lo que dice: escribirá para sí un libro, en un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y ya, con que tenga la copia, suficiente. Métala en la mesita de noche y chao. No, dice, y lo tendrá consigo, debe ser un tesoro para él. Y leerá en él cada día, todos los días de su vida. No podía pasar un día sin leer la Escritura. Hermano, hermana, esto es para nosotros también. ¿Cuántas veces la palabra de Dios brilla, pero por su ausencia? Y les he contado la anécdota de una hermanita, ¿cierto? Que fueron a visitarla y bueno, entonces ella estaba ahí atendiendo la visita de los hermanos y, no, hermano, hermanita, traiga su Biblia, vamos a leer, vamos. Hermano, si supiera, no encuentro mi Biblia. Hermano, mire, yo la he buscado por toda la casa, no encuentro mi Biblia. No la encuentro, hermano, no sé qué pasó. Bueno, entonces pasaron muchos días y la Biblia estaba en la mesita de noche. No, y ni aparecía ni la Biblia ni las gafas. Y así pasa, ¿no, hermanos? ¿Por qué eso? Porque no hay una disciplina de lectura. Porque no se lee la palabra de Dios todos los días. Entonces a veces ni nos acordamos dónde quedaron las gafas, ni la Biblia. Ni la Biblia. Muy triste eso. Esto es muy triste, hermanos. Lea todos los días. Y vamos a mirar algunas personas que cometieron errores. Entonces vamos por favor a 2 Samuel. Vamos a 2 Samuel para mirar un ejemplo de uno que cometió error. Samuel. Aquí, David. En capítulo 6 tenemos, versículos 1 al 11, la historia triste de el arca, ¿cierto? Que fue traída y David quería tenerla en su casa, en la ciudad de Jerusalén. Pero entonces recuerdan que usó él el carro nuevo, de eso hemos hablado. Usó el carro nuevo, un carro chéverísimo, buenísimo para el arca. Último modelo, sí, imagínense, hecho con el mejor cedro, porque probablemente fue de cedro. Y dice que David estaba feliz, todo el pueblo gozoso, pero entonces los huecos de la trocha, dice que los bueyes tropezaron y se metió una rueda en un hueco de esos y entonces se volteó así. Y puso la mano, porque él quería el arca, él amaba al Señor también. Y puso la mano, ¿y qué le pasó? Inmediatamente vino el juicio. Quedó muerto, fulminado.
y viene el dolor, viene la tristeza, hasta que al fin, hermanos, como que David busca una cierta copia de la ley y entiende que los levitas, hijos de Coat, tenían que poner el hombro para llevar el arca de Jehová. Y ahí sí, ya vuelve y juega. Entonces David trajo el arca ya en los hombros y la puso entre cortinas con todo el amor y el cariño. ¿Qué había faltado? La palabra de Dios, la ley de Dios allí. Y tenemos, hermanos, en Primera Reyes 11, ya Salomón, otra vez, hermanos, vuelve, como dicen por ahí las viejitas. ¿Cómo es que dicen las viejitas, hermana Gloria? Usted no es viejita, pero usted dice lo que dicen las viejitas. Vuelve la burra al trigo, ¿cierto? Así pasó. La hermana Gloria le gustan mucho esos dichos antiguos. A mí también me gustan mucho. Leamos capítulo 11. Primera Reyes 11, por favor. Pero el rey Salomón amó, bueno, en los versículos anteriores, mire hermanos, versículo 26, juntó Salomón carros, gente de a caballo, y tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes. Versículo 27, hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia, ¿no? Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. ¿Obediencia a la escritura? No, no tendrá muchos caballos, no tendrá mucha plata, no tendrá esto, pero Salomón no lo sabía. ¿Qué había olvidado Salomón, hermanos? La palabra, la palabra. Versículo 11, lo peor. Perdón, capítulo 11, 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho. ¿Dónde lo dijo y dónde quedó escrito? En la ley que él no conocía. Quedó escrito por el Espíritu Santo a través de Moisés. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, en desobediencia total, se juntó Salomón. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron, hermanos? Lo que Dios había dicho, desviará tu corazón. Y preciso, hermanos, ¿no? Como cuando ustedes con sus niños, se va a caer, ¡pum! Ahí cayó. ¿Sí o no, hermana? Ahí. Eso es justo. Ustedes tienen el don de profecía, porque es que inmediatamente pasa. Y a veces nosotros los esposos somos un poco tercos para oírlas a ustedes. Mi hijo, no haga ese negocio. Ese negocio no le va a ir bien. Ay, usted cómo es de sal, no, mire, decimos sal o decimos, eso bulto de sal y no quiere aguar la fiesta y purrundón, nos va mal. Yo se lo dije. Ay, cómo le da uno de rabia que le digan yo se lo dije, ¿cierto? Ay, hermanos, pero somos así, tercos, difíciles. Mire a Salomón, no amó a Dios, solamente amó a las mujeres de todos los pueblos. Y dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. ¿Cómo le parece? No nos pongamos viejos, porque si no nuestras mujeres nos van a inclinar el corazón. Eso le pasó a Salomón. ¿Eso qué significa, hermanos? Que cuando uno se va poniendo viejo, entonces se vuelve más dócil. Probablemente porque se enferma. ¿Y quién es la que lo cuida a uno? Ella. Entonces ya uno ahí sí ya no dice nada, ya uno se calla el piquito, ¿cierto? Como ella es la que está ahí pendiente. Pero cuando estábamos bien en nuestros buenos 30 y esto,
Éramos nosotros los que lo habíamos duro. Todo cambia, hermano. Todo cambia. Bueno, entonces dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió, mire esa palabra tan triste, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, siguió a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, siguió Salomón a todos esos ídolos. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió, mire, siguió pero no siguió a Dios. No siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué resultó? Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido. 2 veces eso lo olvidó totalmente. No valió nada. El hombre más sabio llegó a ser el más necio. Hermano, qué terrible. ¿Cómo es posible, hermano? Y esto es una alarma. Hagan de cuenta, hermanos, la alarma comunitaria, ¿no? Algunos tienen alarma comunitaria todavía en los barrios. Y eso suena terrible, la gente se pone, ¿cierto? Todos pendientes. Hermano, esta es la alarma. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque podríamos ser como Salomón. Bueno, es exagerar, pero como Salomón, sabios, maduros, grandes hombres de Dios. Y terminar así. Dios enojado con nosotros. Qué cosa terrible, hermano. No somos en nada mejor que Salomón. Podemos caer. Por eso, el que piensa estar firme, mire, observe, ponga pilas mirando al camino, porque ahí está la cáscara. No podemos jactarnos de nada. Yo voy a ser fiel, yo voy a ser firme. No podemos. Salomón nos demuestra que no es así. Eso es muy triste, hermano. Y dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuánto, versículo 11, por cuánto ha habido esto en ti, es decir, idolatría, desobediencia, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y exactamente ocurrió. Vino la división, vino la gran división, Israel y Judá. Muy triste, ¿no, hermano? ¿Quería Dios eso? Entonces notamos que las divisiones tienen un comienzo aquí. ¿De dónde comienzan? Del pecado, del orgullo, de la terquedad, de no cuidar, no atender, no estar atentos a la palabra del Señor. Y quiero ver otro ejemplo, hermanos, en 2 Reyes 22. 2 Reyes 22. Miramos aquí, este rey es muy amado, ¿cierto? Porque hizo reformas muy grandes. Porque como este hombre se esforzó. Y tuvo un reino corto, porque de 39 años murió. Sin embargo, fue un gran restaurador. Estoy hablando de Josías. Josías. ¿Cuándo comenzó? Versículo 1, 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía. Tuvo mucho que ver la mamá en el desarrollo del reino y de la vida personal de Josías. Y tuvo mucho que ver con los sacerdotes.
Pero ¿a cuál de estos sacerdotes levitas se le ocurrió decirle, rey Josías, cuando usted ya sepa escribir, cuando sepa leer, tiene que hacer una copia de la ley? Ninguno se le ocurrió. Y mire lo que pasa, versículo 3. A los 18 años del rey Josías, ya había pasado 8 años en que probablemente reinaba la mamá, ¿cierto? Como se dice, tras de bambalinas, ¿no? Pero gracias a Dios, porque fue un reino bueno. Mire el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Eso es un muy testimonio bueno, buenísimo. Muy bien. A los 18 años, el rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Asía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Así que había un corazón de amor, el lugar del culto, ¿cierto? Quería ver el lugar hermoso. Y el rey había promovido ofrendas especiales para arreglar la casa. Entonces, mire, a los carpinteros, versículo 6, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honra. Oiga, qué bonito eso, ¿no, hermano? Cuando todos los hermanos trabajan y no hay necesidad de pedir cuentas de nada, porque todos son honrados y transparentes. Lastimosamente, hermanos, a veces ya no se puede estas cosas. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado, o sea, ¿cómo se dice? De chiripas, mejor dicho, oiga, qué tristeza, hermano. ¿A usted no les da dolor? Ay, a mí sí, hermano. Mire, he hallado, lo está diciendo el sacerdote, que se supone que tiene que estar leyendo la escritura todos los días. He hallado. A ver, ¿dónde es que estamos? 8, gracias. Entonces dijo el sumo sacerdote, mire, no era sacerdote, era el sumo sacerdote Hilcías, al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ahí estaba. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Uy, hermano, le impactó a Josías, este hombre que amaba al Señor y que trataba de hacer las cosas bien, pero le faltaba la escritura. Uy, ¿cómo puede ser, no? Era por la gracia de Dios que medio había hecho cosas buenas, porque amaba a Dios, pero uno necesita la palabra para instruirse y para poder tomar decisiones correctas. Así que cuando Josías escucha la lectura del libro, se llenó de dolor. ¿Por qué? Porque ahí aparecían juicios sumarios contra su pueblo amado. Entonces rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden, versículo 12, al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id de preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado,
porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, todos ellos, ¿no? Fueron y dice la palabra, versículo, que hablaron con aquella mujer y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto, ¿qué? Me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos y provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y así tenemos, hermanos, esta profecía tan terrible. Pero gracias a Dios, mire la respuesta de aquella sierva. Versículo 18. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Ah, qué misericordioso, ¿no? El Señor. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué tremendo, hermanos. Él no vio el juicio, pero más tarde vamos a ver esos juicios tan terribles. Y todo por culpa de qué, hermanos? Desconocer la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, por los últimos minutos, cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, entonces ¿cómo nos comportamos? Con desobediencia. Y ya el Señor se enoja con nosotros, igual que hizo con Salomón. Y cuando uno está enojado con una persona, no es que la odie, pero sí hay una separación, porque la comunión se rompe. No se rompe la relación, no se rompe el parentesco, ¿no? Pero sí se rompe la comunión. Y es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros los creyentes. Vamos a mirar Santiago 4:4. Dice el Señor en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, miren hermanos, ni siquiera que sea, sino que quiera ser, upa. O sea que el pecado aquí, antes de hacerlo, ya es visto como pecado. Igual que el que adultera con sus ojos, ¿cierto? Ya adulteró con ella en su corazón, dice la palabra. El que aborrece a su hermano, ya es un homicida. Miren hermanos, con Dios las cosas son terribles. Y lo vemos a Él contándole, a Dios contándole lo que va a hacer. Y entonces este hombre, uy Señor, está como duro Señor, y si tal cosa, y si y si lo otro. ¿Más o menos recuerdan de quién estamos hablando? Ay Señor, pero ay, hasta que ya no pudo más. No Señor. No sé si se parezca, no sé. De pronto el joven rico era mono, no sé. No, mentira. Isaías 41:8 dice: pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de ¿quién? Abraham, mi amigo. Y porque era su amigo, vino a visitarlo allá, vino a visitarlo a la casa. Y él pensaba, no le voy a decir a Abraham, siendo este hombre
fiel a mí y sabiendo que Él va a enseñar a sus hijos, sus nietos, mis estatutos, yo tengo que contarle. Y le comienza a decir, he decidido destruir a Sodoma y Gomorra. Ay, no, Señor, por favor. Pero si hubiera 50, 40, 30, 20 y 10. Y no hubo 10. ¿Cuántos hubo? ¿Qué dice la Biblia? 1. Ni siquiera la señora y las hijas no fueron contadas como justos. 1. Era un hombre justo que afligía cada día su alma justa en la presencia de Dios, aunque su corazón era avaro. ¿Cómo Dios ve lo bueno, no? A pesar de todo. Dios ve lo bueno en Lot. Lot era avaro, pero él no era homosexual, ¿cierto? Era avaro, pero él con su silencio estaba apoyando el pecado de Sodoma y Gomorra. Y eso lo hace mal. Y recuerdan ustedes, hermanos, tan terrible como esas muchachas emborrachan a su padre, una noche, la otra otra noche. Eso fue después que Dios destruye a Sodoma y Gomorra para tener hijos, porque ellas pensaban, si todos como los de Sodoma, ya no hay hombres, ¿no? ¿Cómo es que llegan a emborrachar al viejo, hermanos? Porque ya él había sido en alguna oportunidad, no era que era un borracho desordenado, pero se había emborrachado. Y ellas dijeron, oiga, es fácil. Y lo lograron, ¿no? Esas dos mujeres tuvieron de su papá hijos, cada una uno, Amón y Moab, enemigos acérrimos de Israel. Qué tremendo, hermanos. Abraham, mi amigo, mi amigo. Y eso es lo que nos dice allá en Santiago 2:23. Abraham, mi amigo. No solamente está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Porque también Santiago, el hermano de nuestro precioso Señor, habló de él. Mire lo que dice. Dice que fue justificado Abraham por obrar en fe. No fue justificado por las obras, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque la fe es activa, no pasiva. ¿Me entiende? Cuando uno cree, actúa. Por ejemplo, todos ustedes creyeron que podían llegar aquí al culto esta noche. ¿Esa fe fue suficiente? Exactamente. La fe se perfeccionó por la obra. Y el asunto es que están aquí. Estamos aquí. Porque la fe nos movió a actuar. Y es lo que dice aquí. Que Abraham creyó y actuó. Actuó en fe. Salió de Ur de los Caldeos. Sacrificó a su hijo. Porque él creyó que Dios se lo iba a resucitar. Yo lo voy a matar, pero Dios me lo va a resucitar. Y será una fe grandísima de Abraham. Y dice que se cumplió 23, la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¡qué caché, hermanos! ¡Qué caché! No sé si Alejandro entiende lo que es caché. ¿Sí entiendes? Ah, ok, eso, qué caché. Se codeó, Abraham se codeó con lo mejor. Porque hay gente, hermanos, que quieren ser amigos de personas y hacen el esfuerzo y quieren ser amigos, ¿no? Yo quiero ser amigo del alcalde o yo quiero ser amigo del presidente por una foto, ¿no? Y entonces hacen lambonería, palabra fea, pero la hacen y entonces para tratar de tener una foto con el presidente. Yo soy amigo del presidente. Abraham se dio el caché de ser amigo de Dios. Ah, hermanos, pero no es solo para Abraham, no se sientan tristes. Vamos a ir finalizando la reunión, pero leamos a Juan capítulo 15. Si nosotros, hermanos, obedecemos la palabra, si nosotros la entendemos, la creemos, la obedecemos, la amamos, la compartimos, entonces también tú y yo somos amigos del Señor. Miramos,
Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Y qué hizo Él con nosotros? Puso su vida. Nos ve como amigos, siendo enemigos, Romanos 5. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, pero ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha delante de Él. Colosenses. Amigos, hermanos, amigos del Señor. Vosotros sois mis amigos. Una condición, ¿cuál? Y si no, entonces se constituye enemigo de Dios. Y yo les he dicho que este enemigo no es la misma fuerza de adversario de Hebreos. Porque el de Hebreos, adversario es el que no se ha convertido a Dios. Nunca es un adversario de Dios. Pero aquí es enemigos, aunque creyentes, aunque hermanos. Es mi hermano. Cristo es mi hermano mayor. Pero yo me puedo constituir enemigo si soy desobediente. Oramos. Padre, te agradecemos en esta preciosa noche porque hemos pensado, Señor, acerca de estas características, estas condiciones para el que iba a ser rey. Y vimos, Padre, que tanto Salomón como David, como Josías, fueron reyes, pero no tuvieron esta condición. Josías fue uno de los mejores y David también. Oh, Padre, aún así, todos ellos no tuvieron una copia de la ley escrita por sí mismos para leer todos los días en ella. Padre, qué triste ver que el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro. Entonces, ¿cómo él instruía a tu pueblo si ni tenía el libro de la ley con él? Oh Padre, gracias te damos porque tú nos has dejado tu libro, tu palabra, y nosotros no queremos refundirla, no queremos perderla de vista. Queremos estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Queremos estar atentos a ella para inquirir, para aprender, para poner en práctica y para anunciar estas palabras a tu pueblo y a los que no son tu pueblo para que se conviertan a ti. Padre, te agradecemos por esta reunión, por cada hermano, hermanita aquí presente, rogando por los que están viajando, hermano Jorge, que lo cuide, Señor, lo guarde esta noche en Bogotá, orando por todos los que faltaron esta noche. Bendíceles y cuídales, por favor. Te rogamos por la salud, Señor, de Josué, que se encuentra un poquito mal por la vacuna. Ayúdalo, sánalo. Y gracias por nuestra hermana Cristina, su cuidado como madre, como esposa. Gracias por cada familia de la asamblea. Te alabamos y exaltamos y pedimos, por favor, al salir, tú nos lleves con protección y cuidado. En el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, muy, muy amables.